Miguel Sileo fue un protagonista importante desde el lado de la policía en este hecho y pudo hablar con uno de los delincuentes, que creo que fue el interlocutor de la banda, Luis Mario Vitete Sellanes, quien se presentaba como el hombre de traje gris. Hola Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, señor Gustavo Carvajal. Buenos días a toda la audiencia de ELN. Sí, así es. ¿Cómo ve hoy en perspectiva? Ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros José Costa y Mariana Arias, pero me tomo el atrevimiento de hacerle la primera pregunta. ¿Cómo ve hoy Miguel, después de tanto tiempo, aquella tarde del viernes 13 de enero de 2006 y ese diálogo que tuvo con Vitete? Bien, ahora a tantos años uno va viendo el cambio de toda esta historia que para mí fue una situación con toma de rehenes más en mi carrera policial. Convengamos que nadie quita méritos de este hecho fabuloso. Yo le busqué esa palabra, fabuloso, pues un hecho inédito en Argentina y creo que pocos en el mundo han hecho un robo de esta característica, privando de libertad a las personas y escapándose por un túnel. Pero más allá de lo anecdótico de este robo, comparto con usted la otra parte, ¿no? La parte de las víctimas, que esa parte hoy en día los ladrones a través del tiempo hicieron como un relato y son como Robin Hood, pero nadie piensa en las verdaderas víctimas, que son las personas que estuvieron privadas de libertad dentro de la entidad bancaria. Claro. Yo me acuerdo, perdón, hago un paréntesis, yo me acuerdo de Silvia María Lacampagne, que es una víctima damnificada cuyo padre murió por el disgusto que significó ver su caja de seguridad saqueada. ¿Es así, Miguel? Sí, tal cual. Por eso comparto totalmente sus dichos en ese aspecto. Después, bueno, a través del tiempo, vio cómo es, tiempo que pasa, verdad que huye. Se fue haciendo un relato hasta casi mitológico con películas, libros y cumpleaños por medio de inexistentes. Eso es algo que nunca existió. El tema de las fugacetas tampoco existió. Bueno, usted es un periodista investigador y sabe la verdad. Miguel, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue esa negociación? ¿Qué grado de psicología tiene que aplicar un negociador para hablar con delincuentes, ¿no? Para que no pase nada, para que no haya ninguna muerte, etcétera. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el tema es así, o sea, uno se prepara haciendo cursos, capacitándose permanente para afrontar situaciones de esta característica donde se dan en forma espontánea. Este fue un hecho en mi carrera personal. Yo hablo siempre de mis situaciones, que son más de 60, entonces que tengo un tiempo largo para hablar. En mi carrera, la única vez que me pasó que una toma de rehenes fue planificada, excepcionalmente las que se hacen en las cárceles, ¿no? Pero una toma de rehenes que se había planificado para cometer un ilícito no sucede normalmente, ¿no? Lo que se hace normalmente es la toma de rehenes a consecuencia de que los sospechosos de un delito quedan atrapados sin poder salir porque llegó la policía en forma rauda y se vieron cercados, entonces toman como rehenes o como escudos humanos a las personas que están dentro de una casa, un local o lo que fuere, ¿no? ¿Y cómo eran estos delincuentes con respecto a los rehenes? ¿Los trataban bien? ¿Cómo era la negociación suya con ellos? ¿Cómo eran sus características? Bien, yo no, con las dos personas que yo pude hablar, que estaban en cautiverio, que fueron las dos personas que se liberaron en mi gestión, fue un muchacho y una señora. Previo a eso se había liberado el policía, que estaba en el Castillete, en el cual yo apenas me llego al lugar, con la primera persona que me entrevisto. Fue un hecho raro, señora. Partamos de la base que no es muy normal que digamos que van a cometer un ilícito, un robo calificado, y liberen al policía con el arma, cuando normalmente una banda se fortalece en su armamento, en su arsenal. O sea, eso ya llamó la atención. Y me dio pie a suponer, quizás dentro de esa tormenta de ideas, que podían tratarse de ex miembros de una fuerza de seguridad o miembros de una fuerza militar o algo. ¿Por qué? Porque no le quisieron generar un daño peor al policía ese, ¿no? O sea, un sumario administrativo por el robo del arma. Esa fue lo primero que pasó por mi cabeza. Después, a medida que empezó a avanzar el tema de las comunicaciones, bueno, había cosas que no cerraban, que era precisamente la relajación que usted, sí. Miguel, perdón, José. Sí, por favor. ¿Cuándo se da cuenta usted? Porque esto comienza como una toma de rehenes.
usted entabla diálogo con quien hoy conocemos que es Vitete Sellanes. ¿Cuándo se da cuenta usted de que se abandonaba el banco? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿es cierto que le cantaron el feliz cumpleaños a uno de los rehenes? No, no lo digo yo, lo dice uno, precisamente la persona que usted cita lo dice en un reportaje, dice eso es falso. Ajá. O sea, nuevamente, a través del tiempo se fue haciendo un relato casi místico, ¿no? Como el tema de las armas y todo. Bueno, una fábula. Usted sabrá que, claro, usted sabrá que hay cosas que son reales, que pasaron, y otras que se pudieron comprobar en la causa, que eso es otra cosa. Yo en qué momento, no es que yo me doy cuenta de que cuando se cortan las comunicaciones, algo raro estaba pasando. O sea, en ese acting que hace el hombre de traje gris con mi persona, él me plantea que tenía una interna con algunos integrantes de esa supuesta banda que fueron a hacer un robo rápido, que no estaban de acuerdo en entregarse. Cuando se cortan las comunicaciones, lo que yo pensaba, mi manera de pensar, era que se había ganado la otra parte, digamos, no los que se querían entregar. Claro. Y yo le doy lo insto a mi superior, obviamente está presente el jefe de policía, que era el comandante supremo de toda la fuerza, y el comandante de las Fuerzas Especiales del CON, que era mi superior. Yo le doy mi parecer y le digo que entremos. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que estas personas estaban amenazando permanentemente con lo que había pasado unos años anteriormente, que era la situación de Ramallo. Estaba fresco. Hacía poco tiempo, si bien en todas las formas de rehenes que me tocó a mí afrontar, siempre la amenaza latente de Ramallo siempre surgía. Perdón, recordemos a la audiencia qué es lo que pasó en Ramallo, sí. Gustavo y Miguel. En Ramallo, 17 de septiembre de 1999, un grupo de delincuentes entró a robar en la sucursal del Banco Nación de Villa Ramallo, tomaron como rehenes, estuvieron prácticamente un día, y al salir fueron tiroteados por la policía y terminaron muriendo el gerente y el contador del banco. Claro, perfecto. Entonces el miedo era que sucediera una situación similar. Claro, y como, estos teams, todo lo que es el mundo de la negociación policial son técnicas y uno se va basando porque nunca podemos saber lo que pasa realmente en la cabeza de las personas, ¿no? Pero hay parámetros que nosotros vamos analizando que pueden ser buenos o malos. En este caso, puntualmente, no se veía que había una violencia con las personas que estaban cautivas. Entonces, no hay un indicador de violencia latente como para que el jefe tomemos por asalto en forma inmediata el banco. Así que desoye mi sugerencia. Lo que yo creía es que ellos estaban fortaleciéndose dentro del banco para un enfrentamiento armado. Eso es lo que yo pensaba. El jefe con su parecer dice, no hay algo que me indique eso. ¿Mandaron algún topo? ¿Usted sugirió que se mande algún topo a ver si podía meterse por los techos y ver si efectivamente había peligro para los rehenes? No, a ver, convengamos que cuando uno llega a una situación de estas características, lo primero que hace es pedir los planos del lugar. Como se trataba de una entidad bancaria, se acerca gente de la central, de esa entidad, y nos empieza a comentar, o sea, porque uno pregunta si se pueden escapar a otro lugar que no sea la puerta. ¿Se entiende? O sea, tampoco convengamos que la policía. Lugar de escape, ¿no? Tampoco convengamos que la policía no hace esa pregunta, ¿no? Entonces nos comentan que la pared de concreto, que tiene una malla de acero, que es imposible que se escapen por ahí. Entonces uno va descartando las hipótesis que pueden pasar. Pero no se descarta, o sea, se hacen todas. Con referencia a su pregunta, Gustavo, había un techo en las inmediaciones donde personal nuestro estaba apostado, que son los snipers que hacen hacer la parte de observación también, ¿no? O sea, hacen un poco de lo que se llama inteligencia, reunión de información. No se podía acceder al techo, digamos, de la azotea porque era mucho más alto que la casa que estaba al lado. Pero evidentemente no había muchas opciones. De hecho, la casa lindera, la que da no sobre Libertador, sino la casa que corta Libertador, pero había personal apostado al lado, o sea, por si esa novedad que nos da la entidad del banco, que no puedan perforar una pared, uno también fue a chequear eso. Bueno, evidentemente no pueden hacer una perforación en horas, tenían un trabajo previo de hacía un año. Claro. Y por la parte del subsuelo. Nuevamente,
Las fuerzas especiales del CON trabajan en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno llega al lugar, se tiene que asesorar con la gente local, porque nosotros no podemos ser omnipresentes en todos los lugares y conocer todos los lugares. Sí. Los delincuentes se hacen... Hoy vimos un Twitter de Vitete, vemos lo que fue la película, que lo presentan casi como héroes. Pero usted le puede decir a la gente que estos personajes, estos ladrones que asaltaron la sucursal de Acasuso del Banco Río, son delincuentes y dejaron a mucha gente en la calle. Pues ellos se presentan como románticos, como héroes, pero son delincuentes. Pero no que para la menor de las dudas son ladrones, aparte de hecho ellos mismos se califican como ladrones. Lo que pasa es que a través del tiempo, como dije al principio, se fue haciendo un relato. Por ejemplo, todavía hay gente que piensa que entraron con armas de plástico, de juguete. O sea, al menos hubo una o dos armas de fuego reales, que después la justicia desestimó o los abogados de la defensa fueron muy hábiles para dar vuelta la balanza hacia el lado de ellos. Eso es otra historia. Pero hay un hecho puntual, y si tengo 2 minutos se lo voy a narrar, que es el caso del policía que sacan del castillete. El sargento ese era instructor de tiro, o sea que el tipo conocía mucho de armamento. Entonces cuando sale, a la tarde hace su declaración en sede de la fiscalía, y explica que el guardapolvo blanco lo apuntó con una escopeta Browning 2000 con pistol grip. Explico para la audiencia para que se entienda que es pistol grip, no la culata normal de escopeta que se apoya en el hombro, sino la que tiene culata de pistola, más cortita, sí, con de madera, con una rajadura. Bien, al mes, cuando hacen los allanamientos en la capital federal, en la casa del hijo de uno, en la calle Portela. Exactamente, el que cayó primero, donde secuestran plata, joyas, se secuestra una escopeta Browning 2000 con pistol grip con una rajadura en la empuñadura. Entonces acá tenemos un hecho extraordinario. Tenemos un policía que veía el futuro o realmente robaron con esa escopeta. Claro, ese es otro misterio grande de la justicia, Miguel, que lamentablemente ustedes como funcionarios policiales tratan de hacerlo mejor, pero después llega esto a mano de la justicia y en la justicia pasan cosas extrañas como pasan muchas veces en Argentina y se generan este tipo de situaciones. Miguel, muchísimas gracias por este contacto con La Nación Más esta mañana, por recordar esto que fue, como vos decís, un caso que parecía ser una toma de rehenes más y terminó siendo una toma de rehenes histórica para los argentinos. Muchas gracias, Miguel, por este contacto esta mañana. A ustedes y muchas gracias por la entrevista. Hasta luego, muchas gracias.